Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y tú ya sabes los medios que tienes para comunicarte con nosotros. Puede ser por Facebook, YouTube, el WhatsApp, por correo electrónico que al final del programa va a estar apareciendo allí en pantalla. Y Alba, ¿cómo estás hoy? Muy bien, estamos ya felices, dispuestos a seguir aprendiendo un poco más acerca de este tema tan, pero tan interesante que nos está llevando varios Ujú. programas, pero que estamos yendo en Así es, profundidad, ¿verdad? así es. Y vamos a ganar ya tiempo y oramos antes de empezar. Sí, cómo no. Bendito Padre, le agradecemos por su compañía y como decimos en cada programa, que sea usted quien venga a enseñarnos Amén, hoy y que podamos develar lo que dice su palabra. amén, En su nombre, amén, amén y amén, amén, amén. amén. Daniel, tal vez vamos a hacer un pequeño raconto, si hay Así alguien que es. se está conectando por primera vez, ¿verdad? Y es que estamos Ujú. tratando el tema del infierno. Y Así es. habíamos dicho, bueno, dicho sea de paso, si querés ver alguna de las cosas que dijimos antes acerca del infierno, por favor, ve los programas anteriores, tanto en YouTube como en Facebook, que están allí. Y habíamos dicho que, entre otras cosas, una de las causales por las cuales el infierno no puede Ujú. existir, ¿verdad? Es que cuando uno se muere punto. ¿Ah? El cuerpo va a la tierra, ¿verdad? De donde vino, Ujú. y después el soplo de vida o el aliento de vida que fue dado por Dios vuelve a nuestro Señor. Así Y es. no hay esa alma, ya vimos también lo que era el alma, o sea, cada ser humano es un alma, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Cada persona viva es un alma, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y vimos Ujú. que esa alma no es inmortal. Y ahora estamos viendo justamente todo lo que tiene que ver con las distintas creencias. ¿De dónde es que entonces que sale esta creencia de que el alma es inmortal? ¿Cómo es que lo Ujú. llegamos a heredar hasta nuestros días? ¿Verdad? Y el programa pasado habíamos hablado acerca de lo que decía la enciclopedia judía, ¿verdad? Al Sí. respecto de esto. Y sería bueno que nos recordaras Ok. lo que decía esta enciclopedia, que es muy importante. Ujú. Lo que dice esta enciclopedia es la creencia de que el alma continúa existiendo después de la disolución del cuerpo no está expresamente enseñada en la Santa Escritura. Quedó bien claro, la Queda enciclopedia bien claro. británica dijo eso, ¿no? Ujú. Y la creencia de la Enciclopedia inmortalidad, judía, por judía, favor. perdón, sí. Y la creencia de la inmortalidad del alma viene del contacto de judíos con pensamientos griegos, principalmente a través de la filosofía de Platón, que estuvimos hablando de eso en el programa anterior. Ajá. Y su Que es su principal, principal sí, que es su principal defensor. exponente, sí, defensor, quien a su vez fue guiado a través de misterios órficos y eleusianos, en los cuales opiniones babilónicas y egipcias fueron realmente mezcladas. Hmm. Pero Alba, avancemos un poco más en este tema. Ujú. El diccionario evangélico de teología dice sobre esta persona llamada Origen. Origen es un religioso descrito por la Enciclopedia Británica, ahí fue donde dije hoy británica por eso, Ujú. como el teólogo más importante y alumno bíblico de la iglesia griega temprana. Hmm. ¿Mm? ¿Y De qué él, dice de él? de él se dice lo siguiente: la especulación sobre el alma en la iglesia subapostólica fue fuertemente influenciada por la filosofía griega. Y esto se ve en la aceptación de Origen de la doctrina de Platón, como decíamos recién, de la preexistencia del alma como mente pura. Hmm. Este mismo Origen, en una de sus obras, allí dice: el alma, teniendo substancia y vida por sí mismo, después de la partida de este mundo, deberá ser premiada de acuerdo a lo que merece, siendo destinada a obtener una herencia de vida eterna y bendita. Hmm. O ser, eh, o ser entregada también, como decía allí, entregada al fuego eterno del castigo. O sea que este mismo origen, Ujú. ¿verdad? Que es uno de los, vamos a decir así, que portadores de la bandera de la inmortalidad del alma, que toma sus ideas de Platón, un Ujú. griego, es uno de los que la va a introducir dentro de la iglesia subapostólica. Sí, así es. Hmm. Interesante, Interesante. ¿verdad? Sí. Y otra persona que llevó más agua al molino de la inmortalidad del alma fue Justin Martyr. ¿Ok? Él era un admirador entusiasta de Platón. Oh. Lo seguía
de forma increíble. Ujú. Y allí también la enciclopedia británica describe a Martyr como el primer cristiano en usar la filosofía griega en el servicio de la fe cristiana. O sea, ella fue en su época Ujú. otro que portó bandera. O Así sea, es. si aquella que había levantado Origen hubiera decaído, Mártir ya la estaba Martyr levantando. ya la estaba levantando también todo O sea, lo que en varios Platón lugares había dentro escrito. del cristianismo ya estaba siendo levantada esa idea. Y también, Alba, allí él sentía que el Evangelio no lo satisfacía completamente con su idea de lo que ocurriría después de la muerte. Y así es como incorporó la filosofía que había absorbido de todo corazón y llegó a ponerla por encima del mismo Evangelio. Wow. O sea O sea que él puso todo lo de Platón, lo puso sobre lo que dice la palabra dándole la palabra más de Dios. valor entonces a un pensamiento griego, Así es. ¿verdad?, que a lo que decía la Ujú. escritura. Por eso hoy día digo, hay muchas religiones y que tratan el tema y que ponen otros libros Ujú. por encima de lo que dice la palabra de Dios. Cuidado Y yo con creo que eso, ¿no? hay que hacerlo a la inversa, poner primero lo que dice la palabra de Dios y después buscar consejo en todo Si lo se demás. ajustan los Si se otros ajusta a lo que libros, dice, ¿verdad?, a lo que dice la escritura, así amén. es. Por eso Pero hay que si no, buscarlo. descartarlo, Ujú. ¿verdad? O sea, tengamos cuidado porque ya vemos lo que pasó entonces con esta persona llamada Mártir, ¿verdad?, que tenía mucha influencia dentro del cristianismo. Sí. Al haber puesto los otros escritos por encima del Evangelio, la gente los aceptó. Los aceptó, Cuidado los con siguió. aquellos que están poniendo otros libros por encima del Evangelio, el Ujú. daño que pueden llegar a causar también, Por supuesto. ¿verdad? Así es. Y hubieron otros, Alba, otros platonistas, ¿m? Que por ejemplo son los Ireneo. Ah, Irineo. Irineos. Irineo, Así, sí, los Irineo, Irineos, Irineo, sí. ¿Mm? Y Este hombre, este cristiano Irineo, sí, sí. así es. Y también estaba Clemente de Alejandría, Eusebius, Gregorio de Niza y San Agustín. Aristóteles también fue otro precursor de esta idea. ¿M? Ujú. Y también encontramos el famoso matemático Pitágoras, Oh, sí, también que sí. estaba con eso, que fue quien precedió a Platón. Mm. Ujú. Y también creía en la idea de Aristóteles, o sea, Que que también creía, era la inmortalidad del alma. así es. Y Tales de Mileto, también Ujú. Tales de Mileto, agregó, Importante filósofo. así es, que no solo los seres humanos, sino también los animales, vegetales y objetos como los imanes, Ujú. por ser capaces de mover el hierro, Wow. ¿ok?, tenían alma y que por supuesto se caracterizaba por ser inmortal. O sea, ya ahora no está solo sujeto al ser humano. Al ser humano, sino Yo que a los vegetales, los animales, todas las el imán, cosas, porque el imán movía el imán, el metal, hierro, el hierro, entonces ya se también consideraba que tenía que alma y tenía esa alma alma. era inmortal. Así Qué es. tremendo, hasta Y dónde así, puede llegar. cuántas otras cosas más que Sí, podríamos llegar a hasta encontrar, dónde ¿no? puede llegar una distorsión de una idea, ¿no? Así es. Y Alba, también es interesante notar que la filosofía griega afirmaba que cuando una persona moría, su alma cruzaba en barca el río, el río Estigia, por ejemplo, a fin de entrar en una región subterránea conocida como el reino de los muertos. ¿Cuántas creencias tan extrañas cuando en la Biblia no habla de eso y No, la Biblia no. nos habla completamente diferente Sí, de lo te que... moriste y te moriste, punto. Así es. ¿M? Y después que cruzaban ese río Bueno, Estigia que tú mencionaste, sí. ¿qué pasaba? Allí era sometida a juicio y se la sentenciaba a ser atormentada en una prisión de altas murallas. Hmm. Como para que, o sea, de altas murallas para que no escapara, ¿no? De Ahora, ese lugar. interesante, ¿no? Porque el alma podía llegar hasta ese lugar, pero una vez que estaba dentro de esa muralla ya no se podía escapar. No se podía escapar. ¿Cómo? Y de ahí Sí, viajó hasta ahí, pero bueno, sí. ok. ¿Mm? Y o también Alba, o se la destinaba, o sea, o era para ese lugar para Para ser martirio y atormentada. todo lo demás, ser atormentada, o se la destinaba a la felicidad eterna. O sea, seguimos poniendo dos cosas en juego. Por Así un es. lado, la inmortalidad del alma. Por Ujú. otro lado, la idea de juicio donde se determina si va al tormento eterno, Así es. igual a infierno, Infierno, así ¿verdad? es. O si va entonces a la felicidad eterna. Por supuesto. Hmm. Y volvemos a aclarar, Alba, que en la palabra de Dios no encontramos nada que No, hable de eso. no. ¿Mm? No, Solamente estamos fueron viendo todas las hombres. creencias
que... ¿verdad? O sea, ¿de dónde es que parte toda esta idea? Estamos yendo Así es. hacia atrás. Así es. Pero Alba, ¿de dónde sacan los griegos estas ideas? A ver. Ujú. Bueno, tenemos un muy representante del imperio persa llamado Zoroastro, que fundó una forma de adoración llamada zoroastrismo, que sostenía que la inmortalidad del alma del justo gozara para siempre de felicidad, pero en el tormento del alma del mentiroso sin duda estará, y que según él fueron, vamos a decir, decretadas por un Dios sabio. O sea, estas sentencias, o sea, este enunciado que tenía Zoroastro, base de esta religión, entonces fue decretado por este Dios sabio, decía Así él, es. Ujú. ¿verdad? O felicidad o tormento, volvemos a los dos. Volvemos a los dos puntos que veníamos tratando hasta Ujú. ahora. Pero antes de Zoroastro también se halla la enseñanza de la inmortalidad del alma como parte de la religión iraní. Hmm. ¿Mm? Y hay registros donde las antiguas tribus de Irán ofrecían alimento y ropa para el beneficio de las almas en el reino subterráneo. ¿Sabes qué me está haciendo acordar una celebración que hay muy famosa del Día de los Muertos? Así es. ¿Tá? Donde hay algunas personas que ofrecen alimentos a los Alimentos, muertos, flores, ¿verdad? etcétera. Exacto. Digo, mira, ¿dónde está basado todo esto? Sí, para mí eso ya es más satánico que No, indudable, a lo que no está en la Biblia ya, digo, ya es. entendamos que en lo que tiene que ver con las creencias, o es blanco o es negro, dice la Biblia. Sí, no hay ¿Tá? grises. Si no estás con Dios, estás con el enemigo. Ujú. Estas ideas no están en la Biblia, por lo tanto ya vemos de dónde proviene. Pero fíjate de dónde viene la costumbre de estar ofreciendo, ¿verdad?, alimentos y demás para los muertos, y ya viene desde las tribus iraníes, aún antes de los egipcios. Así es. Por eso ¿Verdad? era lo que yo te iba a comentar ahora, que también los egipcios pensaban que Osiris, el rey o dios del mundo de ultratumba, sometía a juicio a las almas de los que ya habían fallecido. Obvio. Y Anubis era el dios de los muertos y era quien dirigía las almas hasta Osiris. Oh, así que tenía como un embajador Un que la embajador llevaba. así. Y una vez frente a Osiris, se colocaba en un platillo de la balanza el corazón de la persona, o sea, se le quitaba. Cosa extraña, ¿no? Como el alma, ahora también, el corazón también tenía su influencia, ¿no? Ujú. ¿Ok? Se ponía el corazón allí y que representa su conciencia. Ahí está. Ahora sí. Digo, Ujú. me cierra, porque estaba pensando cómo podía poner algo físico en una balanza que no existe. Pero Así claro, es. es como nosotros decimos a veces, sí, te amo con todo el corazón. No estás hablando del músculo, del Así órgano. es. Estás hablando de todo lo que son sentimientos y demás. Entonces en esa balanza se ponía lo que era la conciencia La de la conciencia, persona, vamos a así decir es. así. ¿Sí? Se lo colocaba allí y una pluma de la diosa de la verdad y la justicia Esa iba en el otro en platillo. el otro platillo. Uh, Pero tú sabes, digo, si tú pones una pluma y pones un corazón, por a más ver, grande que sea, a ver cómo determinaban entonces ellos qué es lo que pasaba. así es. Y allí donde estaba la verdad y la justicia. Ujú, Y después estaba también Tot, ujú. que era otro dios que anotaba el resultado. Ah, o sea que entonces por más que ponías una pluma, Ajá. el resultado variaba. El resultado variaba. Porque ¿Y cómo estaba variaba? este dios llamado Tot, que si el corazón no estaba cargado de culpa, o sea, la pluma pesaba más, Mm, entonces tenía acceso al reino de Osiris y recibía como premio la inmortalidad. interesante, interesante. Tantas creencias, ¿no? Y ahora sí, si el corazón era más pesado, entonces había un monstruo que estaba listo a devorar al difunto. Wow, qué impresionante la creencia. ¿Dónde está aquí? No No está. está. Vuelvo a aclarar, ¿no? Y la momificación de los cuerpos Ujú. era algo muy usado en Egipto Sí, durante sí. muchísimos años para conservar el físico de la persona y también tiene su origen en la creencia de la inmortalidad del alma. ¿Ok? ¿Cómo se explica? Vamos a explicarlo. Creían que cuanto mejor estuviera preservado el cuerpo, el alma sobreviviría más. Ahora entiendo por qué
cuando por las primeras veces que intentaron entrar a las pirámides, que eran las tumbas de los faraones, ¿verdad? Ujú. Se decía que había una maldición Así para es. quien de alguna forma profanara esas tumbas. Por Porque supuesto. el objetivo era evitar a toda costa de que entraran y de alguna forma tuvieran Dañaran posesión. ese cuerpo. Exactamente, que dañara ese cuerpo, porque según la creencia de ellos, al dañar esa momificación, El alma, dañabas el alma. la existencia del alma. Así O es. sea, Ujú. como que podías terminar con la existencia del alma. Así es. Ahora es entendible. Pero para ir avanzando un poquito en el tiempo, Alba, que el Ujú. tiempo avanza bastante, vamos ahora a otra civilización, la babilónica. Las tierras de Babilonia y Egipto, por su cercanía, compartieron la creencia de la inmortalidad del alma. Y muchas cosas de Babilonia incidieron en los cultos egipcios también. Ujú. Y los babilonios tenían por costumbre enterrar al muerto, escucha bien, junto con objetos que pudieran necesitar en el más allá. Interesante. Por eso hoy día, cuando siguen descubriendo hasta hoy día Sí, tumbas y encuentran sí, cuerpos encuentran momificados, encuentran cacharros, o cosas. sea, Sí, 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 espadas y un montón de joyas. joyas y todo ese Sí, tipo es de cierto, cosas, ¿no? es cierto. Y Nimrod fue quien levantó Babilonia después del diluvio y la tradición afirma que él murió de una muerte violenta. Pero eso consideraba que el dios Marduk fue el fundador de Babilonia. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? Y esto se ha llevado a pensar que Marduk no era nada más ni nada menos que una deificación de Nimrod. Mm. ¿Ok? Ese dios Marduk, al final, ¿quién fue? Era Era el Nimrod, mismo que Nimrod. su Como alma... ellos lo veneraban tanto porque había sido el que había establecido Babilonia, Ujú, ¿verdad? así Entonces es. lo habían deidificado, Ujú, ¿verdad? así es. Deificado, perdón, Deificado, no, sí. deificado, Ujú. y ahora era Marduk. Pero ellos realmente quien veían en Marduk era Era a Nimrod. Nimrod. Ujú. Y así esto nos permite ubicar a la idea de la inmortalidad del alma en los inicios mismos de Babilonia. Mm. Ujú. Sin contar con el engaño de la serpiente, Satanás, o sea, a Eva. Claro, Que eso ya exacto, está en los porque comienzos. al ¿Sí? inicio mismo es ese Satanás a través de la serpiente es el que planta la idea de la inmortalidad del alma. Así es. Y a partir de ahí la empiezan a tomar Ujú, todas estas civilizaciones que nos llega hasta nuestros días. ujú. Y así vimos en la regresión como el cristianismo se contaminó con ideas paganas, determinando como sagrado el tema de la inmortalidad del alma. Punto, punto este, o sea, como hemos visto, o sea, este punto, no sostenido por las escrituras en ningún pasaje. De todo lo que hemos hablado hasta aquí, Alba, nada está en ningún pasaje de la palabra de Dios. Exactamente. Porque si no hubiéramos estado buscándolo. ¿Sí? No, es que ya buscamos y Ya buscamos, encontramos de que una vez que se muere y punto. se muere y punto. ¿Verdad? No todas esas creencias de tantas, de los egipcios, de los Exacto, griegos. exacto. Pero era cómo bueno fueron. saber cómo es que llega hasta el cristianismo Ujú. una idea tal, que no está basada en la Biblia, pero entonces ¿de dónde surge? Y encontramos que al final es todo pagano. Así es, todo totalmente así es. Muy bien, es bueno saber, Ujú. digo, para estar prevenidos, Prevenidos y que poder en saber la palabra no está. no está. Y si todavía tienes dudas o alguna consulta, por favor, háznoslo saber para poder Exacto, seguir indagando en su palabra para con su palabra tener las respuestas. exacto. Porque hasta vimos lo que decían las enciclopedias y están diciendo como que no está no, claro. que no está en la Biblia No está en la directamente, Biblia te dice, directamente. tanto la enciclopedia judía como Como la británica. la británica, la teológica evangélica, todas dicen que esos no son creencias basadas en las escrituras. Así es. Y empiezan a dar justamente todas estas pautas que vimos ahora de dónde están proviniendo Por realmente, supuesto, así ¿verdad? es. Ujú. Que con modificaciones de aquí y de allá, ¿verdad? Las fueron metiendo de a poco Ujú, de a poquito para que hasta el día de hoy, desgraciadamente, la religión cristiana mantenga mantenga esto como casi que un dogma, casi como cierto. ¿verdad? Así es. Cuando en realidad no existe. Ujú. Esperemos que te haya quedado claro hasta aquí en cuanto al origen de toda esta creencia, de que el velo haya sido corrido, que puedas entender lo que dice Dios en su palabra. Mira los videos anteriores, incluso hablamos, porque si alguno, te acordás que dijimos que bueno, sí, pero eso es el alma, pero que hay del espíritu, también ya lo hablamos, ¿verdad? En los programas anteriores, así que sigue mirando.
próximo programa vamos a seguir hablando del infierno. Por supuesto. Vamos a sí. seguir hablando del infierno, porque hay algunos pasajes todavía que tenemos que analizar. Por supuesto. Que ¿Verdad? tenemos que seguir buscando la información para seguir todos juntos aprendiendo. Exactamente. Pero ahora lo que respecta a inmortalidad del alma, el caso quedó cerrado, y ya así vimos por qué, entonces... ¿De dónde surge todo eso que fue Platón, Exacto, de los griegos, de exacto. los babilonios que fueron Pero, mezclando cosas? el hecho de ver que es una cosa que no es real implica entonces que tampoco puede existir el infierno como tal, porque dijimos que Así el es. infierno, de acuerdo a la creencia, es el lugar donde las almas van a pasar sus tormentos, a pagar sus culpas, como quien dice. Así es. Quitado la existencia del alma, se nos cae el infierno. Se nos cae. Así es. Muy bien, hemos llegado al final, Daniel. Así es. ¿Terminamos con una oración? Sí. Querido Padre que está en los cielos, gracias, gracias por habernos abierto los ojos para poder entender más este tema tan pero tan importante y tan trillado en nuestros días. Queremos pedirle, Señor Dios, que nos ayude a compartir esta información que hemos tenido para que muchas, pero muchas más personas puedan realmente aprender la verdad. Lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias por haber estado junto a nosotros. Recuerda darle like, me gusta y compartir, así muchos pueden ser beneficiados con todos estos temas que estamos tratando aquí. Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.